de flujo de calor desde la juntura hacia el ambiente, ¿no? Entonces se formaba un circuito denominado térmico y era equivalente en su análisis con las leyes eléctricas, o sea, con la ley de Ohm, ¿ya? Entonces teníamos un circuito equivalente, un circuito térmico para un dispositivo, para un transistor sin disipador térmico, ¿no? Había un circuito. Luego había otro circuito cuando utilizábamos un circuito, ¿no? Con disipación térmica, un circuito térmico, cuando no se, o cuando se utilizaba disipador térmico radiador. Dos circuitos, ¿no es cierto? Entonces, y en la circulación del flujo de calor desde la juntura, desde el interior o el corazón del dispositivo, seguía un camino y en ese camino se encontraba con una oposición, ¿no? Llamada resistencia térmica, ¿ya? Entonces había una resistencia térmica entre la juntura y la cápsula. Y después había una resistencia térmica entre la cápsula y el medio ambiente cuando no se tenía disipador térmico, ¿no? Y cuando se tenía disipador térmico, bueno, tenemos esto, ¿no es cierto? Resistencia térmica es con disipador, ¿no? Resistencia térmica junto a la cápsula, cápsula radiador y resistencia térmica radiador ambiente, ¿no? Que el flujo de calor era único, el equivalente a la corriente, ¿no? Y se pedía en el ambiente. El ambiente en este caso vendría a ser como la tierra en circuitos eléctricos, ¿no? Después habían temperaturas, ¿no? Bueno, la juntura tenía una temperatura, la cápsula tenía otra temperatura, el radiador otra temperatura, el medio ambiente otra temperatura. Obviamente aquí nos damos cuenta que la temperatura de la juntura va a ser mayor con relación a las otras temperaturas, ¿no? El más menor va a ser la temperatura del medio ambiente. Y cuando no se tiene radiador, bueno, solamente dos resistencias térmicas. Y con esas tres temperaturas, de la juntura, de la cápsula y del medio ambiente. Aquí se genera una potencia y por el que se genera una potencia, bueno, existe una generación de calor, ¿no es cierto? Ya. Luego estábamos aquí viendo que, bueno, la temperatura de la juntura, el fabricante lo proporciona de un determinado dispositivo a través de las hojas técnicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el BC548, digamos, ustedes ven la hoja técnica, van a ver que la temperatura de la juntura es parte de la hoja técnica, ¿no? La hoja técnica nos dice cuánto es exactamente la temperatura de la juntura que puede soportar, ¿ya? Eso es básicamente admitido. Pero sin embargo, existen datos promedios en función al encapsulado, bueno, en este caso en función al dispositivo y al material del dispositivo, ¿ya? Por ejemplo, en dispositivos de unión, de unión, o sea, en BJTs, ¿no? Sí, BJTs, donde el germanio es la base, ¿no? Del semiconductor. La temperatura varía así, 100 a 125 grados centígrados. Y si la unión es de silicio, temperatura 150 y 200 se puede tomar para efectos de cálculo, si se necesita. En los JFETs, en 150, 175. En los MOSFET, en 175 y 200. En tiristores, en 100, 125. O sea, son SCs. En los transistores, unión, 100 a 125. Bueno, aquí hay, esto es aparentemente lo mismo que esto, ¿no es cierto? Pero hay unos dispositivos llamados JTs, unión también lo llaman así. Entonces, estás refiriendo a este transistor de unión, que tenemos unión de silicio, ¿ya? Sin embargo, estos transistores tienen una aplicación, digamos, particular, ¿ya? Como generador de pulsos. También se puede utilizar como temporizador, ¿ya? Y básicamente esas dos aplicaciones tenía, ¿ya? Para circuitos de disparo se utilizaba, pero ya está discontinuado. Las hojas técnicas existen todavía, pero está descontinuado ya, ¿no? Estas están, bueno, ya existen otros, bueno, con la programación de algunos componentes,
o con algunos dispositivos, circuitos integrados programables, entonces ya se puede generar circuitos de disparo para tiristores. Pienso que por esa razón. Entonces hay circuitos de disparo con Arduino también, no se puede generar con Arduino. Tal vez por todo eso ya es discontinuado los UJTs. El 2N4046, creo que es, si no me equivoco. No existe ya. Es un problemita eso. Para disparar SSRs y TRIACs. En los diodos de silicio, en esa temperatura 150 o 200 grados centígrados. En los diodos CENET, 150 a 175, ¿no? Un promedio de 200 tal vez pueden decir, ¿no es cierto? Como temperatura máxima en todos los componentes, menos en los de germanio. Es menor, ¿no? 125 grados. Ya, ahora aquí. Unir. Para efectos de cálculo, se necesita la temperatura de la juntura, ¿ya? Entonces decíamos que en la hoja técnica podemos encontrar esta temperatura de la juntura, pero ese valor no se lo toma estrictamente así. Digamos, tenemos un dispositivo, el BC548, digamos, 100 grados centígrados admite como máximo. No, bueno, el BC548 no tiene una superficie para poder sujetar disipador térmico, ¿no es cierto? El TIP 41, digamos, transistor cuadradito encapsulado tipo TO220, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la hoja técnica, tiene 100 grados centígrados. Y necesitamos esa temperatura de juntura máxima para poder hacer algunos cálculos. Entonces, no se toma en cuenta 100 grados centígrados. Se debe tomar un valor menor a 100 grados, ¿ya? Entonces, hay algunos consejos en tomar 50%, 70%, 60%, ¿no? Que está aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, si se toma un 50% de eso, o sea, 0,5 multiplicar 0,5, ¿no es cierto? Por 100, 50 grados centígrados. En este caso, el dispositivo poco calienta. Se tiene un máximo margen de seguridad, pero en contraposición diremos que el tamaño de la aleta del disipador es más grande. O sea, estamos asumiendo que, digamos, estamos utilizando disipadores, ¿no? Para eso utiliza después de todo esto, ¿no? Entonces, si toman 50%, bueno, se está condicionando de una manera segura, ¿no? Poco va a calentar el dispositivo, pero vamos a tener un dispositivo de mayor tamaño. Con un 60, sí, está bien. Con un 60%, está más o menos, dice, por ahí, promedio. Y la aleta es un poquito menos, pero calienta un poco más que con 50%. Para valores de un K07 con 70%, bueno, se tiene riesgo, pese a que no estamos haciendo trabajo con temperatura máxima, pero se tiene riesgo de que llegue a la temperatura máxima del dispositivo y pueda dañarse, ¿no es cierto? En este caso, la aleta es relativamente un poco menor con relación a los otros, ¿no? Cuando se trabaja con algún circuito de prueba, sí, no nos afecta eso, ¿no? De las aletas. Eso afecta cuando se produce, digamos, un amplificador en serie, en cantidades. Ahí puede notarse, ¿no? La diferencia de costos cuando se utiliza mayor o menor dimensión de las aletas de refrigeradores, ¿ya? Entonces, temperatura de la juntura de alguna manera podemos conocer siempre y podemos asumir. El encapsulado o en la cápsula existe otra temperatura, obviamente es menor a la temperatura de la juntura. Este dato de la temperatura de la cápsula no es un dato de partida, entonces hay que calcular, ¿ya? Hay que calcular con esas expresiones que hemos estado mostrando más adelante, ¿no? Ya. Bueno, aquí no podemos calcular con la resistencia del disipador y la temperatura ambiente. O sería juntura cápsula, también, ¿no? Podemos calcular. Bueno, hay que ver, depende de los datos. Y la temperatura del disipador o del radiador va a ser menor al del encapsulado desde ya, pero que también se debe de calcular la temperatura del radiador, ¿ya? Claro, en función de la potencia, ¿no?
se supone. Ya. Y en función también de la resistencia que puede existir entre el radiador y el medio ambiente, o el ambiente. Ya. Bueno, aquí hay un detallito, ¿no? Dice, o sea, cuando está trabajando el dispositivo, ¿no? Las aletas o los disipadores o los radiadores están disipando temperatura, ¿ya? Y no es, digamos así, temperaturas que se pueden tocar. O sea, aquí dicen, ¿no? Si tocamos las aletas con el dedo o alguna parte del cuerpo, la mano, entonces vamos a ver que es caliente y nos vamos a tener que soltar ese salto. Ya. Entonces estás refiriendo aquí para no poder tocar el disipador con las manos. Dice. Temperatura ambiente es la temperatura de menor valor, es del medio ambiente, pero en la que está el dispositivo. Ya. Entonces, hay ocasiones, digamos, en que están manejando una cantidad de cocientes, son dispositivos de potencia para un trabajo industrial. Entonces, trabajos industriales normalmente los equipos están en cubicales. Entonces, este dispositivo puede ser parte de una tarjeta, y esa tarjeta parte de un equipo, por lo tanto, pueden estar en una caja metálica, un cubical, llamado así, de esa manera. Y en ese cubical la temperatura no siempre va a ser del medio ambiente exactamente. Lo que se menciona es que se debe tomar en cuenta la temperatura del ambiente donde está el dispositivo. Ya. Luego, la potencia máxima también es la que nos proporciona el fabricante, ¿no? Entonces, nos proporciona el fabricante a través de las hojas técnicas, ya. Y normalmente ese dato lo proporcionan para una temperatura de 25 grados centígrados del medio ambiente, en este caso del contenedor lo dice, ¿no es cierto? Entonces, para otras temperaturas puede surgir alguna variación, aunque relativamente poco, ¿ya? Los disipadores térmicos, bueno, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Son eh, elementos que nos ayudan a evacuar la calor del dispositivo, ¿no? Y bueno, son normalmente de material aluminio, por lo menos la mayor parte, ¿ya? Entonces, todo dispositivo que maneja, digamos, corrientes apreciables casi son necesarios de poder utilizar algún disipador térmico. ¿Ya? Entonces, disipadores térmicos no solamente existen para transistores, para TX, MOSFETs, reguladores y bueno, una serie de componentes, ¿no? Inclusive existen circuitos integrados como tal que necesitan de un radiador, pero son pocos también, eso, ¿ya? Bueno, nos ayudan a anticipar, ¿no? La temperatura con salets, así como tenemos aquí. Este es el perfil, esta parte, visto así, digamos, de costado. ¿No? Y este otro perfil. Entonces, lo que aquí es vienen en una especie de bases, ¿no? Sí, así, bases. Entonces, la idea es encontrar el radiador ambiente y existen tablas para cada perfil, ¿no? El radiador ambiente en función de las dimensiones para poder cortar un disipador térmico, ¿ya? Bueno, aquí esto, bueno, es único ya, no se puede cortar esto, así al menos yo tengo entendido. Entonces, para los tipo suelen ser estos. Encapsulados tipo lo llaman el TO220. Y justo está aquí así, ¿no? Y aquí tenemos otro radiador para un TO2, TO3. Un tipo plato, ¿no? Estos ya están hechos así. Entonces no se pueden cortar, ya está hecho así. Tal vez esto, ¿no? Ya vamos a ver. No. Ahora, la resistencia térmica en radiadores. Resistencia térmica en radiador ambiente. Entonces decíamos, los disipadores térmicos tienen, o sea, tienen su hoja técnica, en la hoja técnica está las curvas de trabajo,
¿ya? Con lo que el fabricante de alguna forma tiene que hacer público, ¿ya? Entonces, estas curvas de unidades de trabajo está en función de la resistencia térmica, radiador ambiente y el tamaño del disipador. En bases, bien habías dicho, ¿no? A eso es decir, y normalmente están en milímetros, ¿ya? Bueno, lo que decíamos hace rato, la resistencia térmica, radiador ambiente. Bueno, se debe escoger, ¿no? O se debe calcular. En muchos casos normalmente se calcula. Bueno, dependiendo, se puede escoger un valor de resistencia térmica del ambiente y con eso se puede ir a calcular otras magnitudes, ¿ya? Y con este dato de resistencia térmica del ambiente, la longitud, se debe elegir la longitud del radiador, o sea, para cortar. Así te batería. Entonces, tenemos la resistencia térmica, vamos a las ox técnicas y en las ox técnicas vamos a poder apreciar cuál va a ser la longitud de ese radiador que debemos alistarlo o cortar, ya de acuerdo a la resistencia térmica radiador ambiente, ¿ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, para un determinado perfil, ¿no? Aquí nos dice qué perfil, ¿no? Pero es para un determinado perfil, ¿ya? Entonces, tenemos resistencia térmica del radiador, temperatura sobre potencia, ¿no? Grados centígrados sobre watts. Entonces, de alguna manera conocemos, digamos, este dato, 0,4, digamos, es. Entonces, lo que hacemos es intersectamos con esta curva, ¿no? Si nuestro dispositivo es para potencia de 200 watts, para 50, 75, ya digamos con 200. Y bajamos y tenemos la distancia en milímetros para poder cortar de un determinado radiador, que 9,4 más o menos sería, ¿no? Entonces, intersectamos y venimos y tenemos la longitud del radiador para poder dimensionar, ¿no? Decíamos bien en base, ¿sí? Entonces nos da una longitud y cortamos. ¿No? Otro perfil. Luego, la resistencia térmica, no sé, la dosis, bueno. Esto es la resistencia térmica que puede existir entre la juntura, no, entre la cápsula o entre el encapsulado y el radiador. Entonces, no siempre va a ser un contacto directo del encapsulado con el radiador. Entonces, puede haber mica o no puede haber mica, ¿no? O sea, su contacto puede ser sin mica directamente, sin el encapsulado con el radiador. O puede tener entre la cápsula y el radiador una pasta de silicona. O sea, contacto directo, pero con silicona, ¿no? O puede ser directamente el contacto a través de mica, ¿no? Y aquí con mica y además silicona. Entonces son las resistencias térmicas que tienen para esas condiciones, de acuerdo a los encapsulados, ¿no? TO.39, contacto directo química 1, contacto directo silicona 0,7, contacto con mica 2, contacto química 1,5, ¿no? Sí, para diferentes encapsulados, ¿ya? Se tienen las resistencias térmicas que se pueden apreciar con esta tablita. Resistencia térmica contenedor disipador. Esto es, pues, contenedor disipador o cápsulas radiador, ¿no? Cápsulas radiador, donde podemos utilizar mica, pasta siliconada o directamente, ¿no es cierto? Digamos, perfiles de pastas siliconadas, digamos, no, de micas, ¿ya?
cortaditos ahí y cablito ingresa a un determinado encapsulado. Luego, otras resistencias térmicas que se puede tener a través de las tablas es de la juntura y cápsula. O bien juntura ambiente sin aleta, dice, ¿no? Juntura ambiente. De acuerdo a los encapsulados también. Ya, un TO220 de 1.5 a 4.2 se puede asumir. Una resistencia térmica entre la juntura y la cápsula, ¿no? Y también podemos asumir cuando no se tiene aleta, sin aleta, en 60 a 70, con resistencia térmica juntura ambiente. O sea, es sin radiador, o sea, sin aleta. Y arriba tenemos con radiadores. Aquí. Esto es con radiadores. Ya, sí, eso es. Templada la juntura se puede conceder de alguna forma. Y son tipos de encapsulados que hemos estado mostrando, ¿no? En principio esto. Bueno, ese sería, digamos, un capítulo relativamente, digamos, corto con relación a lo que son los disipadores térmicos o el análisis de temperatura, ¿ya? A veces un radiador no solamente existe un dispositivo, puede haber dos, tres o tal, inclusive más. Entonces ahí el análisis, digamos, es en base a esto, pero con algún aditamento, diríamos así. No lo tengo preparado. Ya, no tengo preparado. Pero existen, han visto ustedes, algunos han debido ver, ¿no? Tarjetas con radiadores, existe más de un componente, suele existir. Ya, ¿algún comentario aquí? Mientras les envío el 8, el 5. Nada. ¿Dónde está? Ah, el 5 ya está, el 6. Mañana es oficial la suspensión de clases. Deben saber ustedes bien eso. ¿O no? Y este es el tema 6. ¿Alguien sabe o nadie? Nada. Nadie sabe de mañana. Buenas tardes, Inge. Sí hay suspensión de actividad. ¿Seguras? Sí, Inge. Fija. Ya. Ni modo. Pues. Van a tener descansito. ¿Están echados para no o no? ¿O no están echados? ¿No es presencial cuándo es? ¿El martes o el jueves o el siguiente? El jueves, el jueves que viene. El siguiente jueves es, ¿no? Porque Sí, martes no creo que puedan, ¿no? Ya. Les deja los exámenes para mostrar los resultados por lo menos, ¿no? El martes será. Inge, el segundo parcial, ¿qué fecha caería? 27. Bien que hemos hecho ese cuarto. 27 de octubre. ¿No ve? ¿Se acuerdan? El segundo. Y en eso quedamos, pues, ¿no? Tema 3, 4 y 5. ¿No es cierto? El 27 de octubre. ¿Está bien? Así es, ¿no es cierto o no? 27 de octubre. Tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿Cuántas semanas? Prácticamente 3 semanas. 3 semanas. Presencial. No quieren presencial.
Enojados están. ¿Quién se habrá hecho enojar? Ya, el siguiente capítulo son los denominados amplificadores de alimentados. Ya. Bueno, tiene bastante relación con lo que son los circuitos reguladores de alimentados con lo que se hace en materia de sistemas de control, ¿no? Y justamente tenemos bloques similares o iguales. Tenemos uno y tenemos otro. Para nosotros el proceso va a ser nuestros amplificadores, ¿no? Los amplificadores van a ser, se generan procesos. Ya. Y son circuitos electrónicos. Entonces, cuando se tiene, digamos, un sistema sin realimentar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede así de una manera general en teoría? Bueno, claro, en teoría. Bueno, en la práctica es lo mismo, ¿no? En este caso, ¿qué pasa, digamos, cuando un sistema no tiene unos temas de alimentación en su salida? ¿Alguien se da cuenta? ¿O estamos equivocando la pregunta? No, está por ahí. ¿Qué sucede? Nuestra planta, ¿no es cierto? Entonces no está realimentada esta planta así como está. ¿Qué pasa con la salida en el proceso, cuando está trabajando? ¿O qué puede pasar? Ustedes ya han llevado con todos los controles, creo. ¿No es cierto? O están penando con alguna materia de control. ¿Se dan cuenta o no? Bueno, toda planta siempre es susceptible a tener perturbaciones de algún tipo, ¿no? Y es perturbaciones, es ruidos, puede influir en el funcionamiento de la planta. Cuando influye eso en la salida, suelen producirse esas perturbaciones. Pueden ser atenuadas o pueden ser magnificadas, ¿no es cierto? Entonces aquí no tendría que ser así, una línea, ¿no? Sus respuestas. Pero puede haber perturbación en la planta, que bueno, por aquí a la entrada, ¿no? Entonces pueden haber perturbaciones de tipo pulso, así, se pueden atenuar, ¿no? Eso lo llaman ruido, ¿no es cierto? Cuando se tienen los temas de alimentación, la idea es hacer desaparecer estas perturbaciones, o por lo menos atenuarlos, ¿no? Eso es, digamos, de una manera general del funcionamiento de una planta con un sistema de alimentación y cuando solamente funciona sin alimentación, hay perturbaciones. ¿Es así o no? Estamos equivocados. Nada. Enojados, ¿no? Entonces, mejor no les mostrar sus exámenes, más enojados van a estar. ¿Dónde estamos? Allá. Ahora, Panzot es un circuito amplificador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es susceptible a que pueda tener perturbaciones? Ahora, esas perturbaciones en un circuito amplificador, ¿cómo creen que físicamente se puede notar? Se puede producir, podemos ver o escuchar. ¿Cómo creen un circuito amplificador? ¿Alguien se da cuenta? O nada siempre. Hoy es jueves, ¿no es cierto? Menos presionados. Los martes creo que están presionados ustedes y jueves, ¿no? O están esperando las elecciones de mañana. Eso es ruido. Así lo conocemos, ¿cierto? Una música, sus chochos que están escuchando, ¿cierto? Por alguna razón existe un ruido, así, ¿no es cierto? Y lastima los oídos, ¿no es cierto? Esos ruidos, esa es una perturbación, ¿no es cierto?
Pero los amplificadores de ahora todos ya tienen así sistemas de alimentación, y estos de alimentación atenúa esas perturbaciones y se escucha totalmente audible, ¿no? Fino la música, ¿no? Fácilmente no más podría tener este tipo de switch. Eso se hace con estos sistemas de alimentación. Para eso se hace el análisis, el estudio de estas líneas topológicas, lo llamamos también así, ¿no es cierto? Para eso es, ¿ya? En amplificadores, ¿no es cierto? Porque el ruido no es solamente eso, ¿no? El tipo de switch también puede haber ahí una variedad de switches, podemos decir N switches, ¿no? Y por si acaso los ruidos no hay un análisis, digamos, ¿no? Para poder seguir, digamos, cómo evoluciona un ruido o de qué sucede así. Algunos tipos de switches sí pueden ser, se pueden, hay análisis, ¿no? Para algunos tipos de switches, pero no es para todos, ¿no? Ya. Entonces ya conocemos el sistema de alimentado, la señal de solo es aquí, es una señal de referencia, señal de alimentación, a través de este bloque de alimentación, la salida, ¿no? Está en nuestro bloque principal, y aquí es nuestra salida. Bueno, un amplificador normalmente suele representarse así con un triángulo así de esta manera, una especie de diodo, ¿no? Sin su capa, así. Entonces es lo mismo que esto. ¿Ya? Allá. En un circuito así, normalmente es de 2 hilos, ¿no? Normalmente es de 2 hilos. Entonces, esto puede ser como un cuadripolo, ¿ya? 2 entradas, 2 salidas. Esto otro cuadripolo, digamos, 2 entradas, 2 salidas, ¿no? Entonces, estas salidas, de acuerdo a esto, se puede conectar en paralelo o también en serie. Este lado también puedes conectar en serie o en paralelo. Ya estamos tratando de mostrar esto aquí. Después, las señales eléctricas en tratamiento. Puede ser al ingreso voltaje o cociente. En la salida lo mismo, voltaje o cociente. ¿No es cierto? Cuando trabajamos con BJTs, en este caso con cocientes trabajamos, ¿no? Cuando se trabaja con amplificadores operacionales, voltaje nomás, cociente casi es pequeño, no se nota. ¿No es cierto? Entonces y se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo al ingreso o a la salida. Este nudo es parte de la conexión. Es una representación simbólica nomás, ¿ya? Luego conocen, ¿no? Esta señal de alimentación es la ganancia de este bloque B por Y o la función de transferencia, ¿no? Por la señal de salida, ¿ya? Bueno, algo tenemos aquí que tenemos. Si esta señal de diferencia es constante, el sistema es regulador. Pero si esta señal es variable, no es constante va variando en el tiempo, el sistema se lo conoce como servosistemas. Esto no analizamos mucho, ¿no? Esto es para... ¿cómo es esto? Bueno, ya se me ha ido. Es un servosistema, dice. Para radares suele utilizarse, dice. Tampoco no he visto más. ¿Ya? Ahora, en esos sistemas, ¿qué es lo que se tiene que ver principalmente? ¿No? La ganancia de todo, bueno, tenemos aquí una ganancia, ¿no? Función de transferencia. Nosotros aquí lo llamamos ganancia, ¿no? Pero de todo el sistema también vamos a tener otra ganancia. Entonces aquí hay que ver eso, ¿no? Ganancia sin de alimentación y ganancia de un sistema desalimentado. ¿Ya? Después se debe ver las impedancias de entrada y salida. ¿Ya? Las impedancias de entrada y salida. Tiene que haber una impedancia que también tiene una impedancia de entrada y de salida. Entonces, dependiendo de cómo esté conectado, serie, paralelo, todo, entonces, en algún circuito la impedancia de entrada puede ser grande, infinita. Eso no carga al circuito anterior que puede estar conectado, ¿no? Y en la salida se puede ser que tenga una cociente, digamos, relativamente apreciable para poder alimentar al otro circuito que puede estar adelante, ¿no es cierto? Entonces, detalles es lo que se suele ver. ¿Ya? Luego,
La ganancia de un antídoto de alimentar ya en base con esta notación, que es prácticamente lo mismo aquí, ya. Entonces, la función de transferencia de todo el circuito alimentar tendría que ser así. Eso conocemos, ¿no? Por ejemplo, conocemos eso. Entonces, a esto se la conoce ganancia del sistema de alimentar. Y esa ganancia sin alimentar, este es el bloque del bloque de alimentación. ¿No es cierto? Ya lo que estamos viendo, las configuraciones pueden ser serie paralelo, o sea, señales de voltaje en este caso, y la configuración suele llamarse en inversor. Cuando es paralelo, entonces las señales suelen ser cociente al ingreso, voltaje a la salida, la configuración suele ser llamarse inversor, ¿no? Puede ser conexión serie al ingreso y conexión serie en la salida. En ese caso se tiene que manejar voltaje al ingreso y cociente a la salida. O bien se puede conectar paralelo al ingreso y serie en la salida. Y en este caso se maneja cociente. Ya sean de cociente y cociente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí dice que cada una de estas configuraciones tiene sus particularidades, ¿no? En cuanto a la función de transferencia y efectos sobre las impedancias de entrada y salida, lo que decíamos hace rato, ¿no? Y bueno, aquí se tiene una tablita, ¿no? Para poder encontrar, dirás de una manera general, las ganancias, las relaciones entre entradas y salidas, ¿ya? Ya, sin embargo, quedaremos aquí. Ya nos queda poco tiempo de libre. No va a ser necesario volver a ingresar. La siguiente clase continuamos con esto. El 27, nuestro examen. 27 jueves, ¿no? Recordamos. Sigan enojados. 27, sí, jueves. 27. Temas 2, no, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Nos guardamos 6, 7 y 8 para el final. ¿Y alguna observación o aclaración, consulta en este medio minuto que tenemos? Caso contrario, hasta el día martes en la mañana en el laboratorio y nuestras clases a las 4:30. Nada. Ni modo, se están enojados. Están denegados. Cascazares están pareciendo, ¿no? Listo, hasta la siguiente clase. ¿Dónde está? Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.